Nunca imaginé que la noche de mi cumpleaños número 36 sería recordada no por la celebración, sino porque ese día descubrí la traición más profunda de mi vida. Mi nombre es Mateo, y lo que voy a contarles parece sacado de una telenovela, pero fue mi realidad. La casa estaba llena, globos azules, velas encendidas, música bajita de fondo y un aroma delicioso a mole poblano, el plato favorito que mi madre, Carmen, siempre preparaba para las fiestas. Recuerdo reírme con mis amigos y abrazar a mis sobrinas. Todos aparentaban felicidad, pero no sabía que, detrás de cada brindis y cada palabra amable, se ocultaba una verdad brutal que cambiaría todo para siempre. Esa noche, entre el bullicio y los abrazos, supe lo que era ser el último en conocer el secreto que todos ya compartían. Nunca olvidaré el momento en que mi vida dio un giro inesperado, hundiéndome en una tormenta de emociones que jamás imaginé vivir. Hola a todos. Mi nombre es Mateo Ramírez y tengo 36 años. No suelo compartir cosas privadas con desconocidos, pero siento que ahora mismo necesito abrir mi corazón, aunque sea con personas que están del otro lado de una pantalla. Tal vez alguien que esté escuchando haya pasado por algo parecido, o simplemente quiera saber cómo el destino puede jugarte la peor de las bromas cuando menos lo esperas. Siempre me consideré una persona afortunada en el sentido tradicional. Una familia unida, una esposa, Daniela, a quien amé sinceramente. Un hermano menor, Diego, que para mí era casi un hijo. Y padres, Carmen y Salvador, que se desvivían por mantener a la familia cercana, sobre todo en los momentos importantes. La familia, para nosotros, lo era todo. Ese era el discurso desde niños. La sangre es más espesa que el agua, repetía mi madre cada vez que discutíamos por tonterías. Y por mucho tiempo creí que nada podría romper ese lazo, que los problemas podían surgir, pero nunca llegarían a destruir lo que nos hacía fuertes, la confianza mutua. Justo por eso, la noche de mi cumpleaños tenía un aire especial. No era solo un año más, era también la primera vez que todos aceptaban reunirse sin excusas, aun cuando últimamente percibía cierta distancia entre algunos de nosotros. Mis amigos decían que era paranoico, pero nadie suele imaginar que donde más seguro te sientes es justo donde pueden apuñalarte por la espalda. Recibí mensajes todo el día, primos lejanos, compañeros del trabajo y hasta mis vecinos felicitándome. Pero lo realmente importante era esa cena familiar, el momento central de mi día, donde en teoría todos estábamos para honrar la vida, compartir recuerdos y forjar nuevas anécdotas. ¿Quién podría sospechar que en realidad muchos de los presentes esperaban un desenlace muy diferente? Incluso con las pequeñas tensiones de los últimos meses, yo no tenía motivos reales para desconfiar, o por lo menos eso quería creer. Daniela había estado rara, sí, pero atribuí todo al estrés del trabajo y a las discusiones normales de pareja. Diego, mi hermano, se mostraba nervioso, evitaba mi mirada, y mis padres se limitaban a hacer comentarios vagos sobre lo bonito que es avanzar y aceptar los cambios. Frases que, en retrospectiva, tenían un significado oculto, pero que esa noche simplemente sentí como consejos genéricos de padres ansiosos, porque sus hijos crezcan y vivan tranquilos. Mientras les hablo ahora, siento que mi historia puede sonar lejana, pero a cualquiera le puede pasar. A veces, uno comparte tanto y confía tanto que olvida escuchar esa voz interior que te alerta. Hoy, desde este lado de la herida, solo quiero que quien me escuche sepa que no somos invencibles y que, muchas veces, las personas que más amamos pueden ser quienes más nos hieran. Pero no se asusten. No vengo a descargar solo dolor. También quiero invitarles a reflexionar, a no quedarse en la superficie y a cuidar sus corazones. Agradezco a cada uno que se toma este tiempo para escuchar mi relato, porque contar mi historia me ayuda a sanar y quizás ayude a alguien más que necesite esa fuerza para levantarse. Bienvenidos a mi verdad, y gracias por estar aquí conmigo. La noche avanzaba entre risas, platos tibios y copas que se llenaban una y otra vez. La sala de la casa de mis padres estaba preciosa. Habían adornado con serpentinas doradas y una pancarta enorme que decía: «Felicidades, Mateo». Cada luz cálida, cada silla colocada con esmero, era una muestra del cariño que, por años, sentí que me rodeaba.
Desde una esquina, las fotografías familiares observaban todo, como testigos silenciosos de lo que siempre soñé como una familia ejemplar. Mi madre, Carmen, corría de un lado a otro, supervisando que el guacamole tuviera la cantidad correcta de limón y que nadie se quedara sin refresco. Mi padre, Salvador, servía mezcal en pequeños vasitos y narraba historias de cuando era joven en Oaxaca. Era el anfitrión perfecto, el hombre que habría dado la vida por sus hijos, o al menos eso pensé siempre. En la mesa principal se sentaban mis sobrinas jugando con globos, mi tía Pilar deleitaba a todos con anécdotas graciosas, y mis primos hacían apuestas tontas sobre cuál de ellos terminaría llorando primero, cuando llegara el momento de la piñata improvisada. Daniela, mi esposa, se acercó para tocar mi hombro suavemente y susurrar: «¿Estás feliz?». Le respondí con una sonrisa verdadera. En ese instante, no tenía motivos para no estarlo. Diego, mi hermano menor, llegaba tarde como de costumbre, pero cuando finalmente entró, todos rompieron en un aplauso. Siempre fue el alma de las reuniones, carismático, bromista, el favorito de mis padres sin que ellos lo admitieran nunca en voz alta. Nos abrazamos fuerte. Sentí una especie de alivio al verlo, como si su presencia equilibrara cualquier inquietud que pudiera tener. La música elegida era de mis favoritas: Chabela Vargas y un poco de Luis Miguel para levantar el ánimo. Los niños corrían de un lado a otro, dejando huellas pegajosas en la madera reluciente y burlando todas las reglas de no correr dentro de casa. Entre charlas y pequeños brindis, el ambiente era una mezcla de tradición, complicidad y esa felicidad nostálgica que envuelve las reuniones familiares mexicanas. Sin embargo, por debajo de la fachada de alegría, comencé a percibir pequeños detalles fuera de lugar. Daniela evitaba quedarse a solas conmigo mucho tiempo. Mi madre parecía perderse en sus pensamientos cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Salvador llenaba su vaso una y otra vez, sin levantar la voz como en otras ocasiones. Era como si todos supieran algo que yo no podía o no quería distinguir. No obstante, traté de ignorar esas sensaciones. Preferí concentrarme en lo bonito, los mariachis de fondo, la comida casera y el cariño de quienes me rodeaban. Los cumpleaños siempre fueron importantes en mi familia, una especie de pacto para olvidar los problemas y celebrar solo lo bueno. Tal vez por eso, nadie imaginó que ese sería el último cumpleaños en el que creería completamente en la inocencia de esas celebraciones. Esa noche, la casa de mis padres fue mucho más que paredes adornadas y risas ensayadas. Se transformó en un escenario lleno de secretos, donde cada gesto podía leerse después como un presagio. Ahora, cuando cierro los ojos, revivo cada detalle, cada rincón, cada risa, preguntándome cómo no vi las grietas en esa fachada de perfección. Esa noche, mientras todos parecían disfrutar la fiesta, comencé a notar un murmullo que no encajaba con el ambiente de celebración. Las sonrisas no eran tan amplias, los silencios entre las conversaciones parecían pesar más de lo normal, pero uno, por naturaleza o por costumbre, muchas veces prefiere ignorar la incomodidad en lugar de enfrentarla. Prefiere apostar a que solo es producto de la sobreinterpretación. Recuerdo con claridad el momento exacto en que la inquietud penetró con fuerza. Era después de cantar Las Mañanitas, cuando los abrazos y los parabienes deben sentirse sinceros, cargados de esperanza y amor. Mi madre se me acercó, me sostuvo el rostro entre sus manos y al decir: «Felicidades, mi niño, te mereces lo mejor», sentí en su voz una nota de tristeza que jamás antes había percibido. Su mirada brillaba, pero no por la emoción, sino por las lágrimas contenidas. Daniela, mi esposa, parecía buscar la excusa perfecta para mantenerse ocupada. Lavaba copas que no estaban sucias, acomodaba platos ya perfectamente alineados y salía al patio a hablar por teléfono más de lo habitual. Traté de acercarme a ella, de encontrar su mano. Se mostraba cariñosa pero evasiva. Sus ojos rehuían los míos. Cuando logré, finalmente, que se sentara junto a mí, me besó la mejilla con un afecto vacío. Ese tipo de beso que deja más frío que la ausencia total de contacto. Diego, mi hermano, estaba excesivamente risueño, forzado, como quien interpreta a un personaje en una obra que no termina de comprender. Era el centro de las bromas. Hacía reír a todos, pero sus ojos evitaban los míos.
como si temiese que una mirada pudiera revelar lo que ocultaba. Intenté cuestionarlo con pequeñas frases. «¿Todo bien, Diego? ¿Estás raro?» Pero él desviaba el tema rápidamente. Brindaba otra vez y cambiaba de historia. Mi padre, por su parte, organizaba los turnos en el karaoke, pero su atención parecía dispersa. Lo sorprendí en varias ocasiones mirando su teléfono y lanzando miradas tensas primero a mi madre y después a Daniela. Sus palabras se trababan a veces, algo inusual para un hombre siempre tan elocuente, tan dueño de sí mismo. En más de una ocasión, mi intuición me gritó que preguntara, que indagara, que no me conformara con esa atmósfera tan extrañamente densa. Pero el miedo a la respuesta era mayor que la sospecha. Preferí entonces silenciar la voz interna y navegar la reunión como un anfitrión amable, convencido de que lo que sentía eran meras suposiciones sin fundamento. Ahora, mientras narro esto, comprendo que mi intuición no me traicionó, que siempre supo leer lo que mis ojos no querían ver. A veces, pensamos que el amor es suficiente para sostener la vida cotidiana, pero el amor, cuando se mezcla con secretos, puede erigirse también como el velo más denso sobre la verdad. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más densa. El olor de los últimos platos recién servidos se mezclaba con el aroma fuerte del tequila y la brisa suave que entraba por la ventana abierta. La casa ya no resonaba tanto con risas. Era como si todos supieran que el clímax de la celebración había pasado y que ahora solo quedaba un hilo de expectativa tensa, atrapada en las miradas y en las palabras no dichas. Fue entonces cuando mi madre, Carmen, tomó la palabra. No era costumbre interrumpir las fiestas con discursos, pero esta vez levantó la mano y, muy a la mexicana, pidió la atención de todos. Su voz tembló apenas, como una cuerda estirada mucho tiempo, a punto de romperse. Quiero decir unas palabras a mi hijo Mateo. El silencio fue inmediato, como si una cortina cayese y apagara el mundo por un instante. Ella caminó hacia donde yo estaba sentado, se arrodilló a mi lado y mirando profundamente mis ojos, esos mismos ojos que eran suyos, empezó: «Hijo, nada en la vida se compara con la felicidad de verte llegar hasta aquí, de ver cómo construiste tu propia familia, de verte convertido en este hombre tan querido. Pero también, nada en la vida es simple. Y a veces, la verdad es un regalo amargo que solo damos a quien realmente amamos». Su voz vaciló. Mi padre se acercó, apoyando suavemente una mano en su hombro. Daniela y Diego miraban, inmóviles. En ese instante, la casa pareció encogerse. El tiempo quedó suspendido. Mi mente empezó a llenarse de hipótesis, ninguna realmente plausible. Mi madre buscó mi mano, y con la calma que solo el amor profundo puede aportar incluso frente a la tormenta, susurró: «Mateo, creo que ha llegado el momento de que lo sepas, que sepas sobre tu nacimiento, sobre cómo algunas cosas de nuestra historia tal vez nunca hayan sido exactamente como tú las imaginaste». Mi respiración se volvió corta. Escuchaba cada latido de mi corazón, ocupando todo el espacio de la sala. Daniela apretó mis hombros suavemente. Por primera vez esa noche, sentí que la necesitaba allí, presente, a mi lado, para lo que viniera. Diego bajó la mirada. Mi padre, quien siempre había sido el pilar, de pronto parecía envejecido, como si cada línea de su rostro fuese un secreto callado. Fue en ese clima, de amor doloroso y suspense absoluto, que mi madre comenzó a contar, delante de todos, la verdad dormida durante tantos años. Y de pronto, comprendí cuán frágiles somos ante el peso de la memoria y cómo nuestra imagen del pasado puede invertirse en cuestión de minutos. Allí, en esa sala entre rostros familiares y objetos impregnados de recuerdos, empecé a darme cuenta de que mi identidad, esa que creía firme, indiscutible, en realidad estaba hecha de capas superpuestas de silencios, decisiones y afectos. En ese momento, solo me quedaba escuchar, entregarme con honestidad a la narrativa que cambiaría mi visión de todo. La confesión de mi madre flotaba aún en el aire, reverberando en cada rincón de la casa. Por fin, la verdad, esa verdad callada durante tantos años, se había presentado ante mí, desnuda y sin adornos. Me enteré de que mi historia no era exactamente como la había conocido. Hubo decisiones tomadas en la urgencia, silencios elegidos por amor, omisiones que, vistas ahora, parecían inevitables pero también dolorosas. Mientras ella hablaba,
Sentí que el suelo bajo mis pies se transformaba. Ya no era la base sólida de antes, sino una superficie nueva, incómoda, pero también llena de posibilidades. Todo lo que creía cierto, desde anécdotas familiares hasta el apego a mis raíces, debía ahora ser revisitado bajo una nueva luz. Daniela tomó mi mano. No dijo nada, pero en su silencio entendí que el amor también consiste en acompañar al otro, en los momentos donde todo tiembla. Diego finalmente levantó la cabeza, y en su mirada encontré la promesa de complicidad ante lo inesperado. Mi padre, con lágrimas discretas, mostró, quizá por primera vez, su lado más vulnerable, ese que, a pesar del dolor, permite la reconciliación y la cercanía verdadera. Reconstruir mi historia a partir de aquel instante no sería fácil, pero cada palabra de mi madre, cada gesto de mi familia, era una invitación a recorrer de nuevo mi propio origen, a entenderlo, aceptarlo, y si era posible, transformarlo en un nuevo comienzo, porque a veces, las heridas abiertas por la verdad pueden ser el lugar exacto donde florece una identidad más humana y verdadera. Los días que siguieron a la confesión de mi madre se desenvolvieron con una extraña lentitud. Era como si cada detalle cotidiano, preparar el desayuno, escuchar el canto habitual de los pájaros matutinos, recibir los mensajes de amigos y colegas, pasara por un filtro distinto. El mundo no había cambiado, pero mi percepción, sí. Había algo nuevo en el aire, un matiz de incomodidad mezclado con una súbita lucidez. Recuerdo el primer amanecer que contemplé después de esa noche. El cielo de la Ciudad de México se teñía de rojo y naranja, y sentí que, de algún modo, acceder a aquella verdad familiar me había hecho más sensible a la belleza y la fragilidad de las pequeñas cosas. Miré a Daniela, aún dormida a mi lado, y a Diego, que empezó a golpear suavemente los barrotes de su cuna, y experimenté una mezcla insólita de gratitud y desamparo. En aquellos días me di cuenta de que, para sanar, primero era necesario dejarse afectar. Permití que la duda, la rabia e incluso el resentimiento afloraran. No había manual para este tipo de terremoto emocional. En las noches me sorprendía revisando cartas antiguas de mi madre, buscando entre líneas pistas sobre el pasado. Miraba historias familiares desde una nueva perspectiva. Parientes, relatos, pequeños silencios, todos reconstruidos en mi memoria con un sentido inesperado. Daniela se convirtió en mi aliada silenciosa. Sabía cuándo abrazarme sin palabras, cuándo invitarme a hablar, cuándo simplemente esperarme del otro lado del caos. Conversábamos largo y tendido, y en esas noches entendí, quizá por primera vez, que la pareja también es ese refugio horizontal, donde ambos apagan las luces del día y se permiten el lujo y el reto de mirarse con transparencia. Por otra parte, empecé a ensayar pequeños actos de apertura con mi padre. Era difícil, porque nuestras muestras de afecto siempre fueron parcas, contenidas. Sin embargo, los dos sabíamos que el momento había llegado para inaugurar un nuevo modo de relación, más honesto y menos rígido. Un día, al regresar del trabajo, él me invitó a caminar. No hablamos de la confesión, pero compartimos algo esencial: la capacidad de estar presentes, de aceptar la incomodidad sin necesidad de resolverla de inmediato. Estos días posteriores a la revelación fueron un umbral y una escuela. Comprendí que, para trascender una herida, es preciso mirarla de frente, sin artificios ni disfraces. La verdad duele, sí, pero también, desde su crudeza, es el punto de partida de toda auténtica transformación. Aceptar la verdad revelada no fue un acto inmediato. Fue un proceso meticuloso, una negociación interna que implicaba duelos pequeños y silenciosos, como cuando se despide a una versión amada de uno mismo. Cada día, tras la confesión, surgían emociones contradictorias: nostalgia, alivio, coraje, pero también una extraña paz bañando todo el escenario familiar. Me sorprendí recordando momentos de la infancia que antes consideraba insignificantes. Ahora los revisaba bajo la lupa de la nueva realidad. Miradas evasivas de mi madre cuando preguntaba de más sobre el pasado. La forma en que mi padre cambiaba de tema cuando surgían ciertos nombres. Risas que con el tiempo interpreté como escudos contra la sospecha. El proceso de aceptación implicó también buscar respuestas fuera de casa. Hablé con una tía que siempre se mantuvo distante. Intercambié mensajes con un viejo amigo de mi madre,
esperando hallar una brújula que me guiara en ese mar de dudas. Encontré, en ese movimiento de indagación, algo esencial. Cada miembro de la familia guarda partes de la historia, piezas dispersas que solo se recomponen con paciencia, tiempo y disposición al encuentro. En medio de ese camino, inicié sesiones de terapia. Comprender que la identidad no es una construcción estática, sino una pieza maleable, cambiante y a veces fracturada, me permitió respirar más hondo. Llevar la cuestión al espacio terapéutico fue como desdoblar un mapa nuevo. Aparecieron rutas de reconciliación, pero también zonas de sombra, todavía por explorar o aceptar. Compartir mis avances y retrocesos con Daniela se volvió fundamental. Ella, desde su propia historia, me ayudó a ver la confesión de mi madre, no solo como una ruptura, sino como una oportunidad, la chance de despojarme de historias heredadas que ya no me representaban y empezar a tejer, con conciencia, otra versión de mi propio linaje. Fue sanador escuchar su perspectiva amorosa, su invitación constante a la compasión y el respeto por los procesos ajenos. Así, cada pequeño gesto cotidiano, el desayuno compartido, las tareas diarias, el cuidado de Diego, construía nuevos lazos, diferentes y más honestos. Descubrí que la aceptación no es olvidar, sino integrar, darle un lugar justo a la verdad, sin que sea una carga, pero tampoco un secreto que deba esconderse. Entre el duelo y el renacimiento, esa etapa se convirtió en el germen de nuevas preguntas, nuevos impulsos para seguir reconstruyendo mi historia y la de los que amo. Porque aceptar es, sobre todo, elegir dejar atrás lo que ya no sirve y confiar en que la vida, aún tras el temblor, se puede volver aún más nuestra. La verdad recién descubierta requirió, inevitablemente, rehacer los pactos implícitos que gobernaban mi núcleo familiar. Esos acuerdos tácitos, a veces tan arraigados que se confunden con el aire cotidiano, se quebraron la noche de la confesión y en los días subsiguientes. El proceso de reconstrucción fue lento y, sobre todo, incómodo, porque nos obligaba a mirarnos a los ojos con nuevas preguntas y menos certezas. Recuerdo la primera comida familiar después de la revelación. Fue tensa, envuelta en silencios pesados y frases a media voz. Pero, incluso en medio de esa incomodidad, había un fondo distinto, algo más honesto, casi palpable. Por primera vez, me sentí parte de una familia que, aún herida, era capaz de seguir existiendo sin la necesidad de mantener las viejas mentiras a flote. Comenzamos a tener conversaciones diferentes. Al principio, tímidas y llenas de dudas, pero poco a poco más valientes, hasta permitirnos hablar de la verdad como un hecho y no solo como un accidente doloroso. Acordamos, aunque sin palabras explícitas, que cada uno tenía derecho a vivir el duelo a su propio ritmo. Aprendimos, con dificultades, a respetar los silencios del otro sin interpretarlos como rechazos y a no forzar ninguna reconciliación inmediata. Mi madre, ahora atravesada por la fragilidad, también parecía respirar un aire nuevo. Su sinceridad la volvió más próxima, menos idealizada. La vi reír, llorar y equivocarse, y en esa humanidad desnuda encontré una forma distinta, y quizás más profunda, de amarla. En paralelo, con mi padre se abrió un canal silencioso de comunicación. Nos tolerábamos en nuestros rencores, y de a poco nos permitíamos ensayar pequeños actos de cuidado. Un café compartido, un paseo en silencio, una palabra sencilla al final del día. Valorar esos gestos fue, en sí mismo, un pacto renovado. El verdadero acuerdo, entendí, era aceptar que todos habíamos cambiado, que la familia, tras el temblor de la verdad, nunca volvería a ser igual, pero aún podía reinventarse, y que esa reinvención, por amarga que fuera a veces, traía consigo la promesa de vínculos más reales, menos perfectos, y por eso mismo, más auténticos. Pasados los primeros meses tras la confesión, comencé a preguntarme qué significaba realmente pertenecer a una familia. Por mucho tiempo, creí que mis raíces eran inamovibles, fijas en la historia heredada y en los relatos compartidos una y otra vez en la mesa familiar. Pero la verdad recién revelada me obligó a mirar de nuevo, a reconstruir el concepto de hogar desde una perspectiva más abierta y flexible. Me di cuenta de que pertenecer
no es solo cuestión de sangre o de secretos compartidos, sino sobre todo de elecciones cotidianas, de la disposición a aprender a convivir de nuevo, a aceptar la fragilidad y también el crecimiento de cada miembro del clan. Acepté que podía amar a mis padres incluso con sus zonas grises, que podía honrar el pasado familiar sin quedar aprisionado en él. En ese proceso, muchas veces sentí la tentación de distanciarme, de dejar de pertenecer a algo que ya no me representaba como antes. Pero fue ahí donde entendí que la pertenencia es dinámica, que uno puede escoger quedarse aún cuando la historia cambia, y que esa decisión, libre y consciente, es una de las formas más maduras de amor y responsabilidad. Hablé mucho con Daniela sobre esto. Entre ambos, fuimos modelando nuestro propio hogar, mezclando ingredientes de las dos historias familiares y sumando nuestra manera de ser padres, pareja y amigos. Comprendí que uno puede echar raíces incluso en terrenos removidos, siempre que cultive el vínculo a partir de la verdad, el respeto y el deseo genuino de compartir el viaje. Redefinir el sentido de pertenencia me ayudó a valorar las nuevas bases sobre las que construía mi identidad. Y aunque a veces me invadía la nostalgia de los viejos relatos, elegí una y otra vez no aferrarme al pasado, sino usarlo de trampolín para algo más auténtico, complejo y vivo. Después de la confesión y de todo el proceso de reconstrucción familiar, comprendí que el mayor legado que podía heredar y, a la vez, transmitir, era la sinceridad. La verdad, aunque dolorosa, se transformó en una brújula para nuevas formas de contar la historia propia y la historia familiar. Hablar con mi madre se volvió distinto. Ya no necesitábamos edulcorar el pasado ni protegernos de los matices. Podíamos recordar, reírnos de anécdotas, llorar la nostalgia y también revisar las viejas heridas con menos miedo y más apertura. Esa sinceridad trajo consigo una paz que antes creía imposible. Con mi propio núcleo, Daniela y los niños, elegí también practicar este legado. Decidimos que, en nuestra casa, la verdad no sería un enemigo que asustara ni una carga que debiéramos evitar. La honestidad, aprendimos, es también ternura. Permite cuidar al otro incluso en aquello que es incómodo o en las conversaciones que preferiríamos evitar. Pero ser sincero no significa decirlo todo sin filtro. Aprendí, dolorosamente, que la sinceridad verdadera es compasiva. Elijo cuándo, cómo y con qué palabras hablar, siempre pensando en construir puentes y no grietas. Este nuevo modo de contar y contarme me ayuda a aceptar mis partes rotas y ajenas y a comprender que todos transitamos de alguna forma la búsqueda de nuestra verdad. Así, el legado de la sinceridad no es solo una enseñanza familiar, sino también una manera de mirar la vida, de elegir el encuentro en lugar del silencio y de abrazar los matices de la existencia con más humildad y coraje. Descubrí que la sanación profunda rara vez es un proceso solitario. Tras la revelación y los meses de ajuste familiar, me costó mucho compartir mi historia con personas fuera de mi círculo íntimo. Había vergüenza, miedo al juicio y hasta una especie de lealtad al viejo pacto de silencio familiar. Sin embargo, poco a poco, permitirme hablar con amigos cercanos fue un acto de valentía y confianza. Al narrar mi verdad, encontré que no era el único con secretos de familia. Casi todos, en mayor o menor medida, cargaban historias enterradas, vergüenzas guardadas o dudas sobre sus propias raíces. Estos relatos compartidos crearon una red invisible de apoyo, contención y comprensión mutua. La comunidad, ya fuera un grupo de amigos, colegas o incluso terapeutas, se transformó en un espacio vital donde sanar era no solo posible, sino compartido. Comprendí que abrirse a otros no es buscar la aprobación de todos, sino encontrar eco en quienes, habiendo recorrido caminos similares, pueden sostenerte sin juzgar. Este proceso me enseñó otro tipo de humildad, la de aceptar ayuda, abrazar mis propias vulnerabilidades y, a la vez, estar disponible para quienes necesiten ser escuchados. La cicatriz se volvía menos dolorosa al ser nombrada, y cada diálogo honesto era una oportunidad de resignificar el pasado y anclarme con más fuerza en el presente. Sanar en comunidad también significa aprender a confiar de nuevo, en los otros, en las relaciones, y en la posibilidad siempre real de volver a empezar,
a pesar de todas las tempestades. Llegado a este momento del viaje, comprendo que la verdad, ese sismo que al principio parecía capaz de destruirlo todo, era, en realidad, el primer paso hacia una vida más honesta y plena. Hoy miro hacia atrás y agradezco no solo la paz que trajo la sinceridad, sino también las heridas, porque ellas me obligaron a crecer, a ver a mis padres y a mí mismo como seres humanos, llenos de matices, contradicciones, fuerzas y fragilidades. La historia familiar ya no es un altar inmutable, sino un tapiz vivo, lleno de hilos sueltos y remiendos, donde cada uno ha podido bordar de nuevo los colores de su identidad. Descubrí que, aun cuando la confianza se rompe, puede reconstruirse, y que las cicatrices, lejos de afear la historia, la hacen más hermosa y real. Hoy, con Daniela y nuestros hijos, la mesa familiar es un espacio de libertad y de afecto imperfecto, donde las preguntas difíciles encuentran su lugar y donde la risa y la ternura superan el miedo al pasado. Decido, cada día, renacer del temblor con gratitud y humildad, entendiendo que vivir no es preservar la perfección, sino abrazar el presente con las marcas del camino y la esperanza de un futuro más luminoso. Gracias a la verdad, elegí la vida. No la vida perfecta, sino la vida auténtica, con todas sus cicatrices. Y aprendí que a veces, para encontrarnos de verdad, necesitamos atrevernos a perder el suelo, y desde ahí, volver a empezar.